Mi padre lo exigió todo en el tribunal. Eres débil, y tu testimonio no vale nada, gritó el juez, amigo de mi padre. Entonces, me incliné hacia el micrófono, y susurré una sola contraseña. La sonrisa satisfecha desapareció de su rostro. El mazo se le escurrió de la mano. ¿Cómo? Tartamudeó. ¿Cómo conoces ese nombre? Su carrera terminó en ese momento. Mi nombre es Judith Parker, soy una abogada de Boston de 30 años, y me enfrento al caso más importante de mi vida contra mi propio padre. La sala del tribunal quedó en silencio mientras lo veía intercambiar miradas de complicidad con el juez Wilson, sus sonrisas confirmando lo que ya sospechaba. Creían haber ganado incluso antes de empezar. Lo que no sabían era que, hacía 3 días, había descubierto algo oculto en el escritorio antiguo de mi difunta madre, Eleanor, que destrozaría su confianza para siempre. Si estás viendo esto, y quieres saber cómo derribé a 2 hombres poderosos con solo 4 palabras susurradas, házmelo saber desde donde estás viendo. Dale a suscribir, y quédate hasta el final. Crecer como hija de Thomas Parker significaba vivir en 2 mundos diferentes. Para el público, mi padre era un abogado defensor respetado, que representaba a clientes de alto perfil en todo Massachusetts. Su nombre aparecía en revistas jurídicas, y su firma ocupaba los 3 pisos superiores de un reluciente rascacielos en el centro de Boston. Pero, detrás de las pesadas puertas de roble de nuestra casa colonial en Cambridge, era un hombre controlador, que microgestionaba cada aspecto de nuestras vidas. Mi madre, Eleanor, era lo opuesto a mi padre. Donde él era ruidoso y exigente, ella era tranquila, pero resuelta. Tenía una increíble habilidad para mantenerse firme sin levantar la voz. Recuerdo innumerables cenas donde él despotricaba sobre sus casos o criticaba mis calificaciones, mientras ella simplemente me miraba a los ojos al otro lado de la mesa, su apoyo silencioso manteniéndome a flote. Tu padre quiere lo mejor para ti, me decía después. Simplemente, tiene una forma diferente de demostrarlo. Pero, incluso de niña, podía ver la tensión en su sonrisa. Su matrimonio comenzó a deteriorarse visiblemente cuando cumplí 16 años. Las discusiones se volvieron más frecuentes, ya no ocultas a puerta cerrada. Padre se quedaba en la oficina hasta tarde cada noche. Madre comenzó a ser voluntaria en la biblioteca local, encontrando razones para estar fuera de casa. La tensión era tan densa que podías sentirla presionando contra tu piel cada vez que ocupaban la misma habitación. Fue durante mi 3er año de secundaria cuando accidentalmente descubrí la razón de la creciente distancia. Había pasado por su oficina después de la escuela para recoger unas entradas para un concierto que me había prometido conseguir. Su secretaria no estaba en su escritorio, así que llamé suavemente a su puerta. Como nadie respondió, la empujé un poco, pensando que podría estar en una llamada. En cambio, vi a mi padre con Jennifer, su asistente legal de 26 años. Se separaron rápidamente cuando la puerta chirrió, pero no antes de que yo hubiera visto lo suficiente como para entender exactamente lo que estaba sucediendo. Padre se alisó la corbata mientras Jennifer recogía apresuradamente papeles del suelo. Judith, deberías haber esperado afuera, dijo, su tono más molesto que avergonzado. Solo estábamos revisando expedientes de casos. No dije nada, me di la vuelta, y me fui. Esa noche, le conté a mi madre lo que había visto. Ella simplemente asintió, como si confirmara algo que había sospechado durante mucho tiempo. Siento mucho que hayas tenido que ver eso, cariño, dijo, abrazándome fuertemente. 2 semanas después, ella solicitó el divorcio. Fue entonces cuando realmente vi el alcance de la crueldad de mi padre. Pareció tomar el divorcio como una afrenta personal, un desafío imperdonable a su autoridad. Usó todas las maniobras legales posibles para castigar a mi madre por atreverse a dejarlo. Los procedimientos de divorcio fueron brutales. Padre impugnó todo, desde la división de bienes hasta los acuerdos de custodia. Aunque yo tenía casi 17 años, misteriosamente produjo documentación que demostraba que él había pagado por todo en nuestras vidas, que madre no había contribuido en nada a las finanzas familiares. Afirmó que ella era emocionalmente inestable e incapaz de administrar dinero. Lo que lo empeoró fue cómo aprovechó sus conexiones dentro de la comunidad legal. Jueces con los que había jugado al golf durante años de repente presidían audiencias críticas. La evidencia que mi madre presentó misteriosamente se archivaba incorrectamente.
Su primer abogado se retiró del caso después de recibir una lucrativa oferta de trabajo en un bufete conectado con mi padre. Para cuando se finalizó el divorcio, mi madre recibió solo una fracción de lo que merecía después de 20 años de matrimonio. Obtuvo un pequeño acuerdo que apenas cubrió el pago inicial de una modesta casa de 2 habitaciones en un vecindario menos deseable. Mientras tanto, padre se quedó con la casa de Cambridge, la propiedad vacacional en Cape Cod, y casi todas sus inversiones. Madre nunca se quejó. Encontró trabajo como asistente administrativa en un colegio comunitario local, y lentamente reconstruyó su vida. Me animó a mantener una relación con mi padre, aunque me resultaba cada vez más difícil, mientras lo veía prosperar y ella luchaba. Fui a la Universidad de Northwestern para la universidad, estudiando pre-derecho, a pesar de la insistencia de mi padre de que me especializara en negocios. Amenazó con cortar el apoyo financiero, pero yo había conseguido becas y estaba dispuesta a pedir préstamos en lugar de doblegarme a su voluntad. Este desafío creó otra fractura en nuestra ya tensa relación. Durante mis años de pregrado, solo lo veía durante las cenas festivas obligatorias, que eran asuntos tensos, llenos de comentarios pasivo-agresivos sobre mis elecciones. Él ya se había casado con Jennifer, quien torpemente intentó conectar conmigo, 14 años menor que ella y plenamente consciente de cómo había comenzado su relación. Mientras tanto, mi relación con mi madre se profundizó. Nunca me usó como un peón ni habló mal de mi padre. En cambio, se centró en reconstruir su vida y apoyar mi independencia. Hablábamos semanalmente, y pasaba los veranos con ella, en lugar de en la casa de mi padre. Hace 3 años, mientras estaba estableciendo mi carrera en un pequeño bufete de abogados de interés público en Chicago, madre llamó con noticias devastadoras. Le habían diagnosticado cáncer de ovario en etapa 4. El pronóstico era sombrío, dándole quizás un año con tratamiento agresivo. No dudé. Organicé una licencia de mi trabajo y me mudé de regreso a Boston para estar con ella. Esos últimos meses fueron desgarradores y preciosos. A medida que el cáncer debilitaba su cuerpo, ella parecía fortalecerse en espíritu. Tuvimos largas conversaciones sobre la vida, el perdón y la búsqueda de la paz. Ni una sola vez expresó amargura por sus circunstancias o la forma en que mi padre la había tratado. La vida es demasiado corta para cargar con la ira, me dijo una noche mientras veíamos el atardecer desde su pequeño porche. He tenido una buena vida, Judith. Te tengo a ti. Y esa ha sido mi mayor alegría. Falleció pacíficamente hace 6 meses, conmigo sosteniendo su mano. Ella me dejó todo lo que tenía, que era modesto, pero significativo, su pequeña casa, ahorros de unos $60.000, y reliquias familiares transmitidas a través de generaciones de su familia. Lo más preciado entre esto era el escritorio antiguo de caoba de su madre, que siempre había ocupado un lugar de honor en cada hogar donde ella vivió. En el funeral, me sorprendió ver a mi padre y a Jennifer llegar justo cuando comenzaba el servicio. Él no había visitado a mi madre ni una sola vez durante su enfermedad, alegando horarios judiciales ocupados y casos importantes. Sin embargo, aquí estaba, impecablemente vestido con un traje negro, expresando condolencias a personas con las que no había hablado en años. Después del servicio, se me acercó mientras yo recibía las condolencias de los amigos y colegas de mi madre. Judith, siento mucho tu pérdida, dijo formalmente, como si fuéramos meros conocidos. Tu madre era una buena mujer. Le agradecí con rigidez, queriendo que se fuera para poder llorar en paz. Luego, añadió algo que me heló la sangre. Deberíamos discutir el patrimonio pronto. Tengo preocupaciones sobre el estado mental de Eleanor en sus últimos meses. La medicación, ya sabes, afecta la toma de decisiones. Antes de que pudiera responder, me entregó su tarjeta de presentación y se fue, dejándome aturdida por su implicación. Fue solo más tarde cuando comprendí lo que estaba haciendo. Mi padre estaba sentando las bases para impugnar el testamento, para quitarle incluso lo poco que mi madre había logrado construir después del divorcio. Este fue el comienzo de una pesadilla que consumiría los próximos 6 meses de mi vida, una batalla legal que revelaría secretos que ninguno de nosotros podría haber imaginado. 2 semanas después del funeral, recibí una notificación formal de que el testamento se leería en la oficina del abogado de mi madre, Harold Green. Llegué temprano, recomponiéndome en la sala de espera del pequeño bufete. Padre llegó puntualmente, acompañado por Gerald Thompson, un abogado agresivo, conocido por litigios de sucesiones.
La lectura en sí fue sencilla. Mi madre me había dejado todo, con menciones específicas de reliquias familiares y su deseo de que usara la modesta herencia para construir una vida llena de propósito y alegría. Su testamento había sido debidamente ejecutado y testificado 6 meses antes de su diagnóstico, cuando ella estaba, innegablemente, en su sano juicio. Cuando Harold terminó de leer, padre se aclaró la garganta. Impugnaré este testamento, anunció mientras Thompson le entregaba a Harold una gruesa carpeta de documentos. Mi ex esposa no era mentalmente competente para tomar estas decisiones. Además, tengo pruebas de que activos significativos en su poder fueron adquiridos durante nuestro matrimonio y fueron distribuidos incorrectamente durante el acuerdo de divorcio. Harold pareció sorprendido, pero mantuvo su comportamiento profesional. Por supuesto, señor Parker, tiene derecho a impugnar, pero debo informarle que Eleanor anticipó esta posibilidad, y se aseguró de que toda la documentación estuviera en perfecto orden. Mi padre simplemente sonrió. Dejaremos que el tribunal decida, ¿le parece? Salí de la reunión sintiéndome engañada y enojada. Mi madre me había advertido que mi padre podría intentar algo, pero yo había desestimado sus preocupaciones como excesivamente cautelosas. Ahora me di cuenta de que ella lo conocía mejor que yo. Al día siguiente, contacté a Sarah Goldstein, una excompañera de la Facultad de Derecho que se especializaba en derecho sucesorio. Después de revisar el caso, me aseguró que las afirmaciones de mi padre eran infundadas. El testamento de tu madre es sólido, dijo Sarah, hojeando los documentos. No tiene motivos para alegar incompetencia mental sin pruebas médicas, que no existen. Y reabrir el acuerdo de divorcio después de tantos años requeriría circunstancias extraordinarias. Su confianza me hizo sentir mejor hasta que revisó la asignación del caso y frunció el ceño. Juez Wilson, murmuró, su expresión cambiando. ¿Sabes si tu padre tiene conexiones con él? No estoy segura, dije. ¿Por qué? Sarah dudó. Walter Wilson y tu padre tienen historia. Asistieron juntos a la Facultad de Derecho en Harvard, pertenecen al mismo club de campo, y creo que tienen propiedades de inversión juntos. Se me revolvió el estómago. ¿No es eso un conflicto de intereses? Absolutamente lo es, estuvo de acuerdo. Presentaremos una moción de recusación de inmediato. Nuestra primera comparecencia ante el tribunal confirmó mis peores temores. El juez Wilson, un hombre de rostro severo, de unos 60 años, apenas reconoció a Sarah cuando habló, pero prestó toda su atención a Thompson. Cuando Sarah intentó presentar nuestra documentación, Wilson la interrumpió repetidamente con preguntas triviales. Cuando Thompson presentó las reclamaciones de mi padre sin pruebas, Wilson asintió con aprecio. Al salir de la sala del tribunal, Sarah estaba visiblemente frustrada. Esto es peor de lo que esperaba. Wilson ni siquiera está fingiendo ser imparcial. Presentamos una moción para que Wilson se recusara debido a sus conexiones personales y financieras con mi padre. La audiencia de emergencia para esta moción se programó rápidamente, lo que inicialmente pareció prometedor. Esa esperanza se desvaneció cuando el propio Wilson presidió la audiencia. Desestimó nuestra moción con una molestia apenas disimulada. Conozco a Thomas Parker desde hace 30 años, sí, pero puedo asegurar a este tribunal que soy perfectamente capaz de emitir un juicio imparcial en este caso. Moción denegada. Las semanas siguientes se volvieron cada vez más surrealistas. La información discutida en las cámaras de alguna manera llegaba al equipo de mi padre antes de que siquiera hubiéramos regresado a la oficina. Testigos que habían accedido a declarar sobre la claridad mental de mi madre de repente no estaban disponibles. El juez Wilson aprobó cada moción presentada por Thompson, mientras encontraba razones técnicas para denegar las nuestras. Sarah se frustraba más con cada revés. Después de una audiencia particularmente desastrosa, donde Wilson permitió que el equipo de mi padre presentara pruebas claramente inadmisibles, ella sugirió que consideráramos llegar a un acuerdo. Judith, lamento decir esto, pero estamos luchando contra una baraja trucada, admitió mientras estábamos sentadas en su oficina. Wilson nunca va a fallar a nuestro favor. Tu padre está dispuesto a gastar lo que sea necesario para ganar. Tal vez deberíamos considerar ofrecer un compromiso para preservar al menos parte de tu herencia. No, dije firmemente. Esto no es solo por dinero. Se trata de honrar a mi madre. Ella luchó contra él una vez y perdió debido a sus conexiones.
No dejaré que eso vuelva a suceder. Sara asintió, su respeto evidente. Entonces seguiremos luchando. Pero prepárate para que esto se ponga más feo. Ella tenía razón. La fase de descubrimiento se convirtió en una pesadilla, ya que el equipo de mi padre exigió documentación excesiva sobre cada aspecto de la vida de mi madre. Solicitaron registros financieros de los últimos 20 años, registros médicos de cada médico que ella había visitado y correspondencia personal que no tenía relevancia para el caso. El juez Wilson aprobó todas estas solicitudes, obligándonos a pasar incontables horas recopilando materiales que Thompson luego afirmaría que estaban incompletos o eran insuficientes. Era una estrategia deliberada para agotar nuestros recursos y nuestra voluntad de luchar. Mientras tanto, los amigos de mi madre, que habían accedido a testificar sobre su claridad mental durante sus últimos meses, comenzaron a recibir llamadas extrañas. Marta, su amiga más cercana, me llamó llorando después de que alguien contactara a su empleador, cuestionando su integridad. Otro testigo encontró los neumáticos de su coche pinchados el día antes de su declaración programada. Durante mi propia declaración, mi padre se sentó al otro lado de la mesa, con una expresión de suficiencia, mientras Thompson me interrogaba durante 8 agotadoras horas sobre la medicación de mi madre, sus rutinas diarias y las conversaciones que tuvimos durante su enfermedad. Estaban buscando cualquier declaración que pudiera ser retorcida para sugerir confusión o manipulación por mi parte. ¿Sugeriste los cambios en su testamento?, preguntó Thompson repetidamente, aunque el testamento había sido redactado años antes de su enfermedad. ¿Alguna vez le administraste la medicación tú misma?, preguntó, implicando que podría haberla sobremedicado deliberadamente. Durante todo el proceso, mi padre observó con una leve sonrisa, susurrando ocasionalmente a Thompson cuando quería que se siguiera una línea de preguntas particular. Ni una sola vez me miró directamente a los ojos. Para el 4º mes de litigio, estaba emocionalmente agotada y casi sin dinero. Los honorarios legales se acumulaban, y cada comparecencia ante el tribunal parecía más inútil que la anterior. Wilson había hecho su sesgo tan obvio que incluso el taquígrafo judicial levantaba las cejas ante algunas de sus decisiones. Necesitamos ser realistas, me dijo Sara después de otro día desastroso en el tribunal. Dado el juez, es probable que lo perdamos todo. Wilson no solo confirmará la impugnación de tu padre, sino que probablemente también te impondrá los honorarios legales. Podrías terminar debiendo dinero a tu padre cuando todo esto termine. ¿Qué opciones tenemos?, pregunté, sintiendo el peso de la inminente derrota. Muy pocas, admitió. Hemos conservado todas las objeciones para la apelación. Pero las apelaciones son costosas y llevan mucho tiempo. Y dadas las conexiones de tu padre, no puedo garantizar un resultado diferente a nivel de apelación. Salí de su oficina esa noche sintiéndome completamente derrotada. La audiencia final estaba programada para la semana siguiente, y todas las señales apuntaban a una pérdida total. Mi padre lograría tomar todo lo que mi madre se había esforzado tanto en reconstruir después de su divorcio. Peor aún, ganaría porque el sistema estaba amañado a su favor, no porque tuviera razón. Esa noche, me senté en la pequeña sala de estar de mi madre, mirando alrededor de la modesta casa que le había traído tanta paz. Esta podría ser una de las últimas veces que estaría aquí. Pronto, probablemente pertenecería a mi padre, quien probablemente la vendería sin pensarlo 2 veces. La injusticia de todo me hizo llorar. Había luchado tan duro como pude, pero ¿cómo podía alguien ganar contra oponentes que controlaban el propio campo de juego? Poco sabía yo que todo cambiaría por lo que descubriría esa misma noche. Con la audiencia final acercándose, y la derrota pareciendo inevitable, decidí pasar la noche en casa de mi madre, posiblemente por última vez. Quería llevarme algunos recuerdos personales antes de perder, potencialmente, el acceso a la propiedad. Aunque Sara me había aconsejado no quitar nada sustancial mientras el litigio estaba pendiente, seguramente nadie se opondría a que yo me llevara fotografías y pequeños recuerdos. Me moví de habitación en habitación, tocando los muebles que mi madre había seleccionado cuidadosamente, oliendo el persistente aroma de sus saquitos de lavanda favoritos en el armario de la ropa de cama. En su dormitorio, empaqué cuidadosamente su joyero, que contenía más piezas sentimentales que valiosas, una bufanda tejida a mano que había hecho durante sus sesiones de quimioterapia, y algunos libros de su mesita de noche. El antiguo escritorio de caoba en la pequeña oficina de la casa fue mi última parada. Este escritorio había sido un elemento constante durante mi infancia, transmitido por mi abuela.
Mi madre siempre lo había tratado con especial cuidado, puliendo su superficie semanalmente, y usando una llave especial para cerrar sus cajones. Ya había vaciado la mayor parte de su contenido durante los preparativos iniciales del caso. Los cajones contenían elementos típicos, papeleo ordinario, papelería y suministros de oficina. Simplemente estaba limpiando su superficie cuando mi paño se enganchó en algo debajo. Curiosa, me arrodillé, y examiné la parte inferior del escritorio. Allí, casi invisible a menos que lo buscaras, había un pequeño pomo de madera. Cuando lo tiré, un panel se abrió, revelando un compartimento oculto que nunca había sabido que existía. Dentro había un sobre de manila sellado, amarillento por el tiempo y asegurado con una cuerda roja descolorida. Mis manos temblaron ligeramente mientras lo abría con cuidado. El contenido tenía poco sentido a primera vista, una colección de documentos de aspecto oficial con sellos gubernamentales, varias fotografías en blanco y negro y un pequeño diario encuadernado en cuero. Los documentos parecían ser registros militares, específicamente de inteligencia naval, fechados a finales de la década de 1980. Me sorprendió ver el nombre de mi madre, Eleanor Marie Kessler, su apellido de soltera, listada como especialista en comunicaciones con una alta autorización de seguridad. Mi madre nunca había mencionado haber servido en el ejército, siempre diciéndome que había trabajado en trabajos administrativos antes de conocer a mi padre. Las fotografías mostraban una versión más joven de mi madre con uniforme naval, de pie con un grupo de personas de aspecto serio fuera de lo que parecía ser un edificio gubernamental. Con un sobresalto, reconocí a dos de los hombres de pie junto a ella, versiones mucho más jóvenes de mi padre y del juez Wilson. El diario proporcionó las revelaciones más sorprendentes. Con una letra pulcra, fechada desde junio de 1987 hasta marzo de 1989, mi madre documentó su trabajo en inteligencia naval. Había sido parte de un equipo de comunicaciones especializado, que apoyaba operaciones clasificadas. Las entradas tenían cuidado de no revelar detalles operativos, pero expresaban crecientes preocupaciones éticas. Un pasaje de octubre de 1988 llamó mi atención: TIW han expandido la vigilancia más allá de los objetivos autorizados. Cuando cuestioné la legalidad, te dijo, la seguridad nacional anula las restricciones convencionales. Me siento incómoda con la dirección que esto ha tomado, pero me siento impotente para objetar más, sin arriesgar mi posición y posiblemente más. TIW, Thomas y Walter, mi padre y el juez Wilson. Continué leyendo, mi corazón acelerado, mientras el diario revelaba una historia que mi madre había mantenido oculta toda su vida. Había conocido a mi padre durante su servicio, donde tanto él como Wilson eran asesores legales adscritos a operaciones de inteligencia. Una operación con nombre en clave Martín Pescador parecía particularmente significativa, mencionada repetidamente con creciente preocupación. Las últimas entradas describían su decisión de dejar el servicio. 15 de marzo de 1989. Ya no puedo participar en lo que Kai se ha convertido. La misión original tenía mérito, pero lo que TIW han hecho cruza líneas que no puedo aceptar. He asegurado copias de comunicaciones clave como seguro, en caso de que alguna vez vengan a por mí. El código de verificación, Centinela de Otoño, probaría mi implicación y conocimiento. Rezo para no tener que usarlo nunca. Me senté en el suelo, rodeada de estos papeles, tratando de procesar lo que había descubierto. Mi madre, la tranquila asistente administrativa, había sido una vez especialista en inteligencia naval. Había trabajado con mi padre y el juez Wilson décadas antes de que yo naciera. Y algo había sucedido durante una operación llamada Martín Pescador, que la había preocupado lo suficiente como para guardar pruebas como seguro. Esto explicaba por qué nunca había luchado más duro durante el divorcio. Ella tenía esta ventaja, pero decidió no usarla. ¿Pero por qué? ¿Y qué exactamente había sucedido durante la operación Martín Pescador? El diario mencionaba a Barbara Lindon como una colega de confianza. Después de buscar en línea, encontré a una Barbara Lindon viviendo en un suburbio al norte de Boston, que tenía aproximadamente la edad correcta. Llamé al número que figuraba, y una voz cautelosa respondió. Cuando mencioné el nombre de mi madre, hubo una larga pausa. Eleanor ha fallecido, expliqué. Soy su hija, Judith. Sé quién eres, respondió Barbara en voz baja. Tu madre hablaba mucho de ti. Lamento mucho tu pérdida.
Acordamos reunirnos al día siguiente en una pequeña cafetería. Bárbara llegó temprano, una mujer esbelta de unos 60 años, con ojos alertas que escaneaban la habitación continuamente. Parecía nerviosa, eligiendo una mesa en la esquina, de espaldas a la pared. Me sorprendió recibir tu llamada, dijo después de que hubiéramos pedido café. Eleanor y yo nos mantuvimos en contacto, pero rara vez hablábamos de los viejos tiempos. Encontré su diario, dije directamente, y documentos sobre su tiempo en inteligencia naval, sobre la operación Martín Pescador, y sobre mi padre y el juez Wilson. La taza de Bárbara se detuvo a medio camino de sus labios. La dejó con cuidado, su expresión guardada. ¿Qué encontraste exactamente? Le expliqué sobre el compartimento oculto y el contenido del sobre. Con cada detalle, Bárbara se puso más tensa. ¿Por qué me contactaste?, preguntó finalmente. Necesito entender qué pasó. Mi padre está impugnando el testamento de mi madre, y el juez Wilson está presidiendo el caso. Hay claros signos de colusión, y estoy a punto de perder todo lo que mi madre me dejó. Bárbara miró alrededor de la cafetería antes de inclinarse hacia adelante. Tu madre dejó esa vida deliberadamente. Nunca quiso que supieras nada al respecto. Entiendo eso, insistí, pero necesito saberlo ahora. ¿Qué fue la operación Martín Pescador? ¿Qué hicieron mi padre y Wilson que la preocupó tanto? Después de una larga vacilación, Bárbara habló en voz baja. Comenzó como una vigilancia legítima de presuntos agentes extranjeros en suelo estadounidense. Tu padre y Wilson eran asesores legales, asegurándose de que las operaciones se mantuvieran dentro de las pautas. Pero se volvieron ambiciosos. ¿Ambiciosos cómo? Expandieron la vigilancia para incluir a estadounidenses, políticos, líderes empresariales, jueces, personas con influencia. La información que recopilaron no se utilizó para la seguridad nacional, sino para el avance personal. Hizo una pausa. Tu madre era la especialista en comunicaciones. Todas las transmisiones pasaban por ella. Lo vio todo, pero juró guardar secreto. Y guardó pruebas, la interrumpí. Bárbara asintió sombríamente. ¿Cómo seguro? Cuando decidió irse, la amenazaron. Dijeron que sería procesada por traicionar a su país. Ella les hizo saber que tenía documentación que los implicaría a ambos. Una especie de enfrentamiento. ¿Pero qué hicieron específicamente que fuera tan malo? La expresión de Bárbara se oscureció. Hubo un incidente. Vigilancia que fue demasiado lejos. Un civil que murió en circunstancias cuestionables. El registro oficial dice que no estuvo relacionado, pero tu madre sabía lo contrario. Sus acciones llevaron directamente a esa muerte, y lo encubrieron. Se llevó la mano a su bolso. Ya he dicho demasiado. Estos hombres son peligrosos cuando se les amenaza, Judith. Ten mucho cuidado. Antes de irse, escribió un nombre y una dirección en una servilleta. Comandante Phillips, ya retirado. Estaba a cargo antes de que lo apartaran. Sabe más que yo, pero no es fácil de encontrar y no confía fácilmente. Encontrar a Phillips resultó ser un desafío. La dirección conducía a un viejo edificio de apartamentos donde no vivía desde hacía años. Después de días de investigación, y llamadas a varias organizaciones de veteranos, finalmente lo localicé viviendo bajo un nombre ligeramente alterado en una zona remota de Vermont. Con la audiencia final a solo unos días de distancia, hice el viaje de 3 horas hacia el norte, siguiendo carreteras cada vez más estrechas, hasta que llegué a una pequeña cabaña, rodeada de un denso bosque de pinos. Un hombre curtido, con porte militar, respondió a mi llamada, su expresión poco acogedora. «Comandante Phillips», pregunté. «No me han llamado así en mucho tiempo», respondió con cautela. «¿Quién es usted?» «Judith Parker. Hija de Eleanor Kessler». Sus ojos se abrieron ligeramente, la única indicación de que el nombre significaba algo para él. «Eleanor falleció hace 6 meses», añadí. Después de un momento de vacilación, retrocedió. «Será mejor que entre». El interior de la cabaña de Philip era austero, pero meticulosamente organizado, al igual que el propio hombre. Estanterías repletas de historia militar y manuales técnicos ocupaban una pared, mientras que mapas topográficos cubrían otra. Me hizo un gesto hacia una sencilla silla de madera,
mientras él permanecía de pie, evaluándome con ojos agudos. ¿Por qué estás aquí?, preguntó sin preámbulos. Encontré documentos que mi madre guardaba sobre su tiempo en inteligencia naval, respondí directamente, sobre la operación Martín Pescador, y los roles que desempeñaron mi padre, Thomas Parker, y el juez Walter Wilson. La expresión de Philip se mantuvo neutral, pero noté que su postura se endureció ligeramente. No tengo idea de lo que estás hablando. Creo que sí, repliqué, metiendo la mano en mi bolso y extrayendo cuidadosamente las fotografías. Las coloqué sobre la pequeña mesa entre nosotros. Mi madre está aquí. También usted, junto con mi padre y el juez Wilson. Miró las fotografías sin tocarlas, su rostro no revelaba nada. Mucha gente sirvió junta. No prueba nada. Luego saqué el diario, abriéndolo en la última entrada. Ella lo mencionó específicamente. Dijo que lo apartaron cuando cuestionó sus métodos. Sus ojos brillaron con la primera emoción genuina que había visto, un breve destello de antigua ira, rápidamente suprimido. Tu madre era una buena mujer, dijo finalmente. Una de las pocas con verdadera integridad. Si guardó esos registros, tenía buenas razones. Hizo una pausa, estudiándome cuidadosamente. ¿Qué quieres de mí? La verdad. Mi padre está usando su conexión con el juez Wilson para robar mi herencia. Necesito entender qué sucedió durante la operación Martín Pescador, que le dio a mi madre una ventaja contra ellos. Phillips permaneció en silencio, sopesando sus opciones. Finalmente, suspiró profundamente y se sentó frente a mí. ¿Significa algo para ti la frase, centinela de otoño?, pregunté cuando él no habló. El efecto fue inmediato, su cabeza se levantó bruscamente, sus ojos repentinamente alertas y enfocados. ¿Dónde escuchaste eso? Estaba en el diario de mi madre. Ella lo llamó un código de verificación que probaría su participación y conocimiento. Philip se levantó abruptamente y se dirigió a un gabinete en la esquina. Regresó con 2 vasos y una botella de whisky, sirviendo generosas cantidades en ambos. Me empujó uno antes de dar un largo trago del suyo. La operación Martín Pescador comenzó en 1987, comenzó, su voz baja, como si las paredes pudieran estar escuchando. La misión oficial era monitorear a presuntos agentes extranjeros que operaban a través de coberturas diplomáticas. Contrainteligencia estándar, todo perfectamente legal, con órdenes y supervisión adecuadas. Tomó otro trago. Tu padre y Wilson fueron asignados como asesores legales para asegurar que las operaciones se mantuvieran dentro de las pautas. Hombres inteligentes y ambiciosos, con autorizaciones de seguridad y conexiones políticas. Tu madre manejaba las comunicaciones encriptadas, registrando y distribuyendo informes de inteligencia a través de canales seguros. Philip se quedó mirando su vaso mientras continuaba. Al cabo de unos 6 meses, los objetivos de vigilancia se expandieron. No por canales oficiales, sino por iniciativa de Parker y Wilson. Comenzaron a recopilar información sobre estadounidenses prominentes, personas influyentes, jueces, políticos, líderes empresariales. ¿Con qué propósito?, pregunté. Ascenso, dijo simplemente. Chantaje, aunque nunca lo llamarían así. Aprovechar información comprometedora para asegurar favores, puestos, inversiones. Estaban construyendo redes de influencia. ¿Cómo se salieron con la suya? Con cuidado. Controlaban la supervisión legal y manipulaban los canales de información. Empecé a sospechar algo cuando las asignaciones de recursos no coincidían con las operaciones oficiales. Cuando los interrogué, me reasignaron en cuestión de semanas. Tu madre permaneció porque necesitaban su experiencia técnica. Volvió a llenar su vaso. A principios de 1989, habían establecido un sistema bastante bueno. Luego vino el incidente que finalmente cruzó la línea. La voz de Philip se hizo aún más suave. Un periodista comenzó a investigar programas de vigilancia del gobierno. Acercándose demasiado a descubrir a Kingfisher, Parker y Wilson dirigieron activos para monitorearlo, un ciudadano estadounidense, sin órdenes. Durante lo que se suponía que era un simple allanamiento para copiar sus notas, algo salió mal. El periodista los confrontó y terminó muerto, cayó por una escalera, oficialmente declarado accidental. Sentí un escalofrío. Mataron a alguien.
No directamente, pero ordenaron la operación que resultó en su muerte, y luego lo encubrieron. Usaron su influencia para asegurar que la investigación no llegara a ninguna parte. Phillips me miró directamente. Tu madre manejó las comunicaciones de esa operación. Vio los informes reales, no las versiones limpias que entraron en los registros oficiales. Ella guardó copias como seguro, murmuré, recordando la entrada del diario. Exactamente. Cuando decidió dejar el servicio, la amenazaron. El procedimiento estándar sería el procesamiento por manejo indebido de información clasificada. Pero tu madre les hizo saber que tenía documentación que lo expondría todo. Destrucción mutua asegurada. Entonces, ¿por qué no lo usó durante el divorcio?, pregunté. Mi padre la destruyó económicamente. Usó sus conexiones para manipular los procedimientos. Phillips sonrió tristemente. Así era Eleanor. Me dijo una vez que usar la información lastimaría a demasiadas personas inocentes. Las consecuencias irían más allá de tu padre y Wilson. Y quizás también te estaba protegiendo a ti, de conocer la verdad sobre tu padre. ¿Qué probaría exactamente esta información hoy?, pregunté. El plazo de prescripción ha expirado en muchas de las violaciones menores, reconoció Phillips. Pero no en el encubrimiento de la muerte. Eso aún sería procesable. Como mínimo, terminaría con sus carreras y destruiría sus reputaciones. En el peor de los casos, cargos penales. El indicativo, Centinela de Otoño. ¿Qué significa exactamente? Era el código de verificación para los registros de comunicaciones seguras de la Operación Martín Pescador. Solo los directamente involucrados lo sabrían. Nunca fue documentado en los registros oficiales para mantener la compartimentación. Phillips se inclinó hacia adelante, de repente intenso. Escucha atentamente. Esos registros todavía existen en una instalación gubernamental segura. Cualquiera que diga ese código, que no debería saberlo, activaría protocolos de seguridad inmediatos. El código en sí es prueba de conocimiento interno. Escribió algo en un trozo de papel. Estas son frases de autenticación que los convencerían de que tienes acceso a los registros completos, detalles que solo alguien con los registros completos sabría. Tomé el papel, la esperanza surgiendo por primera vez en meses. ¿Será esto suficiente para obligarlos a retroceder? Posiblemente. Estos hombres construyeron carreras sobre la base de esos secretos. La amenaza por sí sola podría ser suficiente. Su expresión se volvió sombría. Pero entiende lo que estás haciendo. Esta información aún es técnicamente clasificada. Usarla podría tener consecuencias para ti también. No me importa, dije firmemente. No me han dejado otra opción. Phillips asintió con renuente aprobación. Tu madre estaría orgullosa. Tenía la misma firmeza en su carácter. Dudó. Ten cuidado de cómo usas esto. Sugiere en lugar de declarar explícitamente. Déjalos que rellenen los espacios en blanco con su propia culpa. Conduje de vuelta a Boston con la mente acelerada, a la vez eufórica y aterrorizada por lo que había aprendido. Esa noche, me reuní con Sarah para preparar nuestra estrategia para la audiencia final. Sus ojos se abrieron al explicar lo que había descubierto, omitiendo cuidadosamente los detalles clasificados mientras transmitía la ventaja que ahora poseíamos. Esto es explosivo, susurró, pero también peligroso. Si revelas públicamente información clasificada, incluso en el tribunal, podrías enfrentar serias consecuencias. Phillips sugirió implicar en lugar de declarar explícitamente. Expliqué lo suficiente como para hacerles saber que tenemos la información sin revelar realmente detalles clasificados. Sarah asintió lentamente. Eso podría funcionar. Podemos preparar estrategias alternativas. Primero, procedemos con nuestros argumentos legales legítimos. Si Wilson continúa con su sesgo y queda claro que estamos perdiendo, entonces puedes indicar tu conocimiento como último recurso. Pasamos horas preparando ambos enfoques, aunque Sarah seguía preocupada por las posibles represalias. ¿Estás segura de que quieres arriesgarte a esto? Una vez que abres esta puerta, no hay forma de cerrarla. Estoy segura, respondí. Mi madre protegió a estos hombres durante años a un gran costo personal. Ella eligió no usar esta información, incluso cuando la lastimaron.
Pero yo no tomaré la misma decisión. No cuando están tratando de quitarle incluso lo poco que logró reconstruir. Esa noche me senté sola en la sala de estar de mi madre, rodeada de sus modestas posesiones. Me pregunté si ella había tomado la decisión correcta al guardar estos secretos. ¿Su silencio me había protegido, o solo había protegido a hombres que no merecían protección? Nunca sabría con certeza por qué tomó las decisiones que tomó. Pero mañana, tomaría las mías. Lo que sea que sucediera en esa sala del tribunal, nada volvería a ser lo mismo. La mañana de la audiencia final amaneció clara y fría. Me vestí cuidadosamente con un traje conservador azul marino, recogiéndome el cabello en un moño pulcro. Mis manos temblaron ligeramente mientras me abrochaba los sencillos pendientes de perlas de mi madre, la única joya que ella usaba regularmente. Al mirarme en el espejo, vi determinación en mis ojos, reemplazando la derrota que había estado allí durante meses. Sara llegó temprano para revisar nuestra estrategia una última vez. Había preparado una extensa documentación que impugnaba las afirmaciones de mi padre, y destacaba las numerosas irregularidades procesales a lo largo del caso. Ambas sabíamos que estos argumentos probablemente caerían en saco roto, pero establecer un registro claro era esencial, especialmente si necesitábamos apelar. Recuerda, advirtió Sara, solo usaremos tu información como último recurso absoluto. Veamos cómo Wilson maneja nuestros argumentos legales legítimos primero. Llegamos al juzgado y encontramos a varios periodistas reunidos afuera. Aparentemente, la naturaleza contenciosa del caso había atraído la atención de los medios locales, algo que mi padre solía cultivar, pero que ahora podría lamentar. Padre y Thompson llegaron momentos después, ambos con aspecto confiado, en caros trajes, seguidos por un séquito de abogados jóvenes que llevaban múltiples maletines. Padre asintió a los periodistas, claramente cómodo bajo los focos. En la sala de espera del juzgado, se nos acercó con Thompson a su lado. Judith, reconoció fríamente. Espero que hayas reconsiderado tu posición. Todavía hay tiempo para llegar a un acuerdo que sería menos público y doloroso para todos. Te refieres a menos doloroso para ti, respondí con calma. No, no he reconsiderado. Algo en mi tono lo hizo estudiarme con más cuidado. Esta resistencia inútil solo agota lo poco que tu madre te dejó. El juez Wilson ha dejado bastante clara su perspectiva a lo largo de estos procedimientos. Sí, ciertamente lo ha hecho, estuve de acuerdo. Su parcialidad ha sido notablemente transparente. Padre frunció ligeramente el ceño ante mi actitud tranquila. Había esperado miedo o resignación, no esta confianza constante. Antes de que pudiera responder, el alguacil llamó nuestro caso, y entramos en la sala del tribunal. El juez Wilson ya estaba sentado en el estrado, revisando documentos con una expresión severa. Apenas levantó la vista cuando entramos, pero noté que intercambió una mirada rápida con mi padre, una confirmación silenciosa de su resultado predeterminado. Escucharemos los argumentos finales en el asunto Parker contra Parker, anunció Wilson. Señor Thompson, puede proceder primero. Thompson se acercó al podio con confianza practicada. Durante los siguientes 40 minutos, presentó una magistral distorsión de la realidad, pintando a mi madre como emocionalmente inestable y financieramente irresponsable. Afirmó que ella había manipulado a sus médicos para que creyeran que era mentalmente competente, mientras tomaba decisiones irracionales sobre su patrimonio. Su señoría, tenemos testimonios de múltiples fuentes que indican que el juicio de Eleanor Parker estaba comprometido durante su enfermedad, declaró Thompson. Aunque estas fuentes eran en gran parte personas que nunca habían conocido a mi madre durante su enfermedad, presentó pruebas fabricadas que sugerían que los bienes de mi madre pertenecían legítimamente a mi padre, ignorando convenientemente el acuerdo de divorcio que ya había abordado estas afirmaciones años antes. Durante la presentación de Thompson, el juez Wilson asintió con aprecio, ocasionalmente haciendo preguntas que ayudaban a fortalecer su narrativa. Ni una sola vez cuestionó ni siquiera las afirmaciones más escandalosas. Cuando Sara finalmente tomó su turno, el contraste fue sorprendente. Wilson la interrumpió repetidamente, cuestionando hechos básicos y exigiendo documentación que ya habíamos presentado varias veces. Cuando ella intentó señalar inconsistencias en los argumentos de Thompson, Wilson la interrumpió. El tribunal está al tanto de los hechos en este caso, consejera. Por favor, limítese a argumentos relevantes, dijo con desprecio. Sara persistió admirablemente,
presentando a nuestros testigos que testificaron sobre la claridad mental de mi madre hasta sus últimos días. La doctora Susan Reynolds, oncóloga de mi madre, declaró inequívocamente que, si bien el cáncer la había debilitado físicamente, sus facultades mentales permanecieron agudas durante todo el tratamiento. En mi opinión profesional, testificó la doctora Reynolds, Eleanor Parker fue totalmente competente para tomar decisiones financieras y legales hasta el final de su vida. Wilson frunció el ceño visiblemente ante este testimonio, luego interrogó agresivamente a la doctora Reynolds sobre los posibles efectos secundarios de los analgésicos, buscando claramente cualquier forma posible de desacreditar su evaluación profesional. Cada uno de nuestros testigos enfrentó un trato similar, su credibilidad atacada tanto por Wilson como por Thompson. Mientras tanto, mi padre se sentó en su mesa, con un aspecto cada vez más engreído a medida que la audiencia avanzaba exactamente como él había esperado. A media tarde, mi frustración había llegado a su punto máximo. Sarah había presentado un caso convincente que habría convencido a cualquier juez imparcial. Pero Wilson estaba claramente preparándose para fallar en nuestra contra, independientemente de las pruebas. Después del último testigo, Wilson miró su reloj con impaciencia. Creo que he escuchado suficiente testimonio para emitir un juicio en este asunto. Sarah se levantó rápidamente. Su señoría, mi cliente desea proporcionar testimonio con respecto al estado mental e intenciones de su madre. Wilson agitó la mano con desdén. No veo necesidad de testimonio adicional. Los testigos médicos y expertos han proporcionado información adecuada. Pero su señoría, persistió Sarah, como cuidadora principal durante la enfermedad de su madre, la señorita Parker tiene conocimientos de primera mano relevantes. Consejera, dijo Wilson, su tono endureciéndose, este tribunal ha tolerado sus argumentos a pesar de sus obvias deficiencias. El testimonio de la señorita Parker sería inherentemente interesado y no añadiría nada de sustancia. Sentí una oleada de ira. Mientras continuaba, además, dado el interés financiero de la señorita Parker en el resultado, su testimonio tendría poco peso. Está claramente demasiado involucrada emocionalmente para proporcionar información confiable sobre la capacidad de su madre. Thompson asintió con la cabeza, intercambiando una mirada de satisfacción con mi padre. Wilson barajó sus papeles, preparándose para anunciar su fallo. Basado en la evidencia presentada, este tribunal encuentra razones significativas para cuestionar la validez del testamento de Eleanor Parker, particularmente dada su condición médica y la influencia de la medicación para el dolor en su capacidad de toma de decisiones. Sarah se levantó para objetar, pero Wilson la silenció con una mirada aguda. Usted es débil, señorita Parker, y su testimonio no vale nada, declaró, mirándome directamente por primera vez. Este tribunal no se dejará influenciar por apelaciones emocionales, cuando los hechos indican claramente que el juicio de su madre estaba comprometido. Algo se rompió dentro de mí. Después de meses de presenciar esta farsa de justicia, de ver la memoria de mi madre empañada por hombres que una vez la habían amenazado, ya no pude permanecer en silencio. Me puse de pie lentamente, mi corazón latiendo, pero mi resolución firme. Su señoría, dije claramente, solicito permiso para dirigirme a la corte. La molestia de Wilson era palpable. Señorita Parker, ya he dictaminado que su testimonio es innecesario. Sin embargo, insisto, respondí, moviéndome hacia el estrado de los testigos. El alguacil dio un paso adelante con incertidumbre, buscando la dirección de Wilson, pero dudó ante mi calma. El rostro de Wilson se enrojeció de ira. Esto es muy irregular e inapropiado. Regrese a su asiento inmediatamente, o la declararé en desacato. En cambio, me acerqué al micrófono en el estrado de los testigos. Un tenso silencio cayó sobre la sala del tribunal, mientras todos observaban esta inesperada confrontación. Me incliné ligeramente hacia adelante, y hablé con una voz clara y medida, que resonó en toda la sala. Centinela de otoño. Operación Martín Pescador. El efecto fue inmediato y dramático. El rostro de Wilson se quedó sin color, el mazo que había levantado para llamar al orden, se le escapó de los dedos, repentinamente sin nervio, y se estrelló contra el estrado. En la mesa del demandante, mi padre se levantó a medias de su asiento, su expresión una mezcla de conmoción e incredulidad. ¿Cómo?, tartamudeó Wilson, su aire autoritario completamente destrozado. ¿Cómo sabes ese nombre? La sala del tribunal permaneció congelada en un silencio confuso,
Nadie más entendía la importancia de esas palabras, pero todos reconocían que algo extraordinario acababa de ocurrir. Encontré la documentación de mi madre, dije con calma. Ella guardaba registros muy detallados, su señoría, incluidos códigos de verificación y registros autenticados. Wilson se agarró al borde del estrado, luchando visiblemente por recuperar la compostura. Esto es inapropiado. Necesitamos desalojar la sala inmediatamente. ¿Por qué?, pregunté inocentemente. ¿Hay algo sobre estos términos que le preocupe? ¿Algo sobre su historial con mi padre que podría constituir un conflicto de intereses en este caso? Esto es indignante, interrumpió Thompson, confundido, pero presintiendo un desastre. Su señoría, esta exhibición claramente tiene la intención de distraer de los problemas legítimos ante el tribunal. Mi padre finalmente encontró su voz. Judith, detén esto inmediatamente. No tienes idea de lo que estás haciendo. En realidad, sí, respondí, girándome para enfrentarlo directamente. El comandante Phillips fue muy informativo sobre el alcance de sus actividades, sobre cómo usted y el juez Wilson aprovecharon operaciones clasificadas para beneficio personal, sobre el incidente de marzo de 1989 que fue encubierto. El rostro de Wilson había pasado de pálido a ceniciento. Este tribunal entra en receso, declaró abruptamente, con la voz temblorosa. Los abogados se reunirán conmigo en mis aposentos inmediatamente. Mientras Wilson prácticamente huía del estrado, el pandemonio estalló en la sala del tribunal. Los reporteros que habían estado medio dormidos durante los argumentos legales, de repente estaban alertas, sintiendo que se estaba gestando una gran historia ante ellos. La secretaria del tribunal parecía desconcertada mientras anunciaba el aplazamiento indefinido de los procedimientos. Sara me miró con una mezcla de asombro y preocupación. ¿Qué acaba de pasar?, susurró mientras recogíamos nuestros materiales. Justicia, espero, respondí, viendo a mi padre en una acalorada conversación con Thompson, ambos hombres lanzando miradas preocupadas en mi dirección. Por primera vez desde que comenzó esta batalla, sentí que el equilibrio de poder se estaba desplazando. El cazador se había convertido en el cazado, y el mundo cuidadosamente construido de mi padre comenzaba a desmoronarse a su alrededor. El pasillo fuera de la sala del tribunal bullía de confusión y especulación. Los reporteros se acercaban de todas las direcciones, gritando preguntas sobre lo que había sucedido. Sara me guió hábilmente a través de la multitud hasta una sala de conferencias privada, cerrando la puerta con firmeza detrás de nosotras. Eso fue lo más brillante o lo más imprudente que he visto en un tribunal, dijo, su expresión una mezcla de admiración y preocupación. ¿Qué significaban exactamente esas palabras? ¿Y cómo causaron tal reacción? Antes de que pudiera responder, llamaron bruscamente a la puerta. Entró un oficial de la corte, con aspecto incómodo. Señorita Parker, su padre y el señor Thompson solicitan hablar con usted inmediatamente, anunció. Sara dio un paso adelante protectoramente. Mi cliente no se reunirá con el demandante sin la debida representación legal. En realidad, dije, sorprendiéndolos a ambos. Hablaré con mi padre, pero sola. No con Thompson presente. Sara me apartó. Judith, esto no es aconsejable. Cualquier cosa que digas podría usarse en tu contra. Confía en mí, le aseguré. Esta conversación debe tener lugar, y debe ser privada. Después de más discusión, acordamos que me reuniría con mi padre sola en la sala de conferencias, mientras Sara esperaba justo afuera de la puerta. 10 minutos después, padre entró, cerrando la puerta detrás de él con cuidado deliberado. Atrás había quedado el hombre confiado e imperioso que había dominado la sala del tribunal durante meses. Parecía repentinamente mayor, las líneas de su rostro más profundas de lo que había notado antes. ¿Qué has hecho?, preguntó sin preámbulos, su voz baja y controlada, a pesar de la obvia tensión en su cuerpo. Encontré la póliza de seguro de mamá, respondí simplemente. La que guardó para protegerse de ti y de Wilson. Se movió hacia la ventana, mirando brevemente antes de volverse hacia mí. No tienes idea con lo que estás jugando. Estos son asuntos de seguridad nacional. No, lo corregí. Eran asuntos de seguridad nacional que tú y Wilson explotaron para beneficio personal. Hay una diferencia. ¿A quién le has contado esto?, exigió. ¿Qué sabes exactamente? Sé lo suficiente, dije,
manteniendo un contacto visual constante. Sé sobre las operaciones de vigilancia que excedieron los objetivos autorizados. Sé sobre el periodista cuya muerte fue encubierta. Sé que tú y Wilson usaron información recopilada ilegalmente para construir sus carreras e influencia. Padre palideció ligeramente al mencionar al periodista. Estas son acusaciones peligrosas sin contexto. Estábamos operando en circunstancias complejas durante la Guerra Fría. Se tomaron decisiones por el bien común. ¿Fue por el bien común cuando usaste tu influencia para devastar a mamá durante el divorcio?, pregunté. ¿Cuándo le quitaste todo porque se atrevió a dejarte? ¿Cuándo manipulaste el sistema legal que juraste defender? No tuvo una respuesta inmediata para eso. Después de un momento, adoptó un tono más conciliador. ¿Qué quieres, Judith? Dinero. Un acuerdo. Dime tu precio, y podemos terminar esto hoy. Quiero lo que mamá quería, respondí. Justicia. Respeto por sus deseos. Quiero que retires todas las reclamaciones contra su patrimonio, reconozcas públicamente que el testamento es válido, y te disculpes por sugerir que era mentalmente incompetente. Padre se rió, un sonido corto y amargo. Y si me niego, harás pública información clasificada, te expondrás a un procesamiento, destruirás tu propia carrera junto con la mía. Si es necesario, dije sin dudar. Mamá te protegió durante años a un gran costo personal. Yo no tomaré la misma decisión. Algo en mi expresión debió haberlo convencido de mi determinación. La fachada de control se resquebrajó, revelando destellos del miedo que había debajo. No entiendes cómo era en aquel entonces, dijo, bajando la voz. La presión, las oportunidades. Empezó pequeño, información que podía ayudar a asegurar mejores puestos, a avanzar en las carreras. Wilson y yo éramos ambiciosos, sí, pero creíamos que estábamos sirviendo a nuestro país poniendo a la gente adecuada en el poder. ¿Y el periodista?, le pregunté cuando se quedó en silencio. Padre se hundió en una silla, de repente con aspecto exhausto. Un error de cálculo. Se estaba acercando demasiado a operaciones que debían permanecer en secreto. El allanamiento debía ser una simple recopilación de inteligencia. Nadie debía salir herido. Pero sí resultó herido. Murió. Sí, admitió padre en voz baja. Y después, no hubo vuelta atrás. Todos estábamos implicados. Carreras, reputaciones, la propia libertad en juego. Así que se protegieron mutuamente, enterraron la verdad y construyeron su éxito sobre esa base, añadí. Él no lo negó. Tu madre lo sabía todo. Podría habernos destruido en cualquier momento, especialmente durante el divorcio. Nunca entendí por qué no lo hizo. Porque ella era mejor que tú, dije simplemente. Le importaba más que solo ganar. Nos sentamos en silencio un largo momento, años de tensión y secretos colgando entre nosotros. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente. Usted retira todas las reclamaciones contra el patrimonio de mi madre. Emite una declaración pública reconociendo su competencia y disculpándose por sugerir lo contrario. Se asegura de que el juez Wilson se recuse de este caso. Y a cambio, la información permanece enterrada donde mi madre la guardó todos estos años. Después de otro largo silencio, padre asintió lentamente. Necesitaré hablar con Wilson. Haga eso, dije, levantándome para indicar que nuestra conversación había terminado. Pero entienda, esto no es negociable. Para esta misma hora mañana, quiero todas las reclamaciones retiradas y un nuevo juez asignado, o haré público todo lo que tengo. Cuando me reuní con Sara en el pasillo, me miró atentamente a la cara. ¿Conseguiste lo que necesitabas? Creo que sí, respondí. Pronto lo sabremos. Regresamos a la sala del tribunal para encontrarla en desorden. Una administradora judicial había llegado, y estaba hablando con la secretaria. El juez Wilson no estaba por ninguna parte. El honorable juez Wilson se ha recusado de este caso, citando un conflicto personal, anunció la administradora cuando notó nuestro regreso. El asunto será reasignado a la jueza Caroline Martínez. Se programará una nueva audiencia dentro de 14 días. Mientras se hacía este anuncio, Thompson se nos acercó, con un aspecto claramente incómodo.
Mi cliente desea informar al tribunal que retira todas las reclamaciones, impugnando el testamento de Eleanor Parker, declaró formalmente. Estaremos presentando la documentación apropiada esta tarde. Sara me miró con asombro. Así, sin más, están abandonando todo su caso. Así sin más, confirmé, viendo a mi padre recoger sus cosas, evitando el contacto visual con todos en la sala. Los días siguientes trajeron un torbellino de acontecimientos. Fiel a su palabra, padre presentó documentos formales, retirando todas las reclamaciones contra el patrimonio de mi madre. Su declaración pública, claramente elaborada por un equipo de gestión de crisis, expresó un profundo pesar por cualquier sugerencia de que Eleanor Parker fuera otra cosa que completamente competente, y atribuyó sus acciones al dolor y la incomprensión. El juez Wilson emitió una declaración concisa anunciando su recusación inmediata de todos los casos que involucraran a Thomas Parker o partes relacionadas, citando conexiones personales previamente no reveladas que podrían crear la apariencia de parcialidad. 3 días después, anunció una licencia médica, que los comentaristas legales locales notaron que parecía sospechosamente repentina. La nueva audiencia con la jueza Martínez fue breve y directa. Sin objeción al testamento, rápidamente validó los deseos de mi madre, y liberó el patrimonio a mi control total. Si me dio una mirada curiosa, preguntándose claramente qué había causado un giro tan dramático, pero no hizo preguntas. Mi victoria debería haber sido más satisfactoria. En cambio, sentí una compleja mezcla de alivio, vindicación y una inesperada tristeza. El padre que alguna vez había admirado, a pesar de sus defectos, se reveló como alguien mucho más comprometido de lo que jamás había imaginado. La historia podría haber terminado ahí, con una resolución privada y la vida volviendo a la normalidad. Pero los secretos enterrados durante décadas rara vez permanecen ocultos una vez que se perturban. Una semana después de la audiencia, un blog político publicó un artículo especulativo sobre la repentina licencia del juez Wilson, conectándolo con su larga amistad con Thomas Parker y cuestionando casos anteriores en los que se habían cruzado. Otros medios de comunicación recogieron la historia, investigando su historia juntos. Alguien filtró información sobre su conexión con el servicio militar, aunque afortunadamente no los detalles específicos de la operación Kingfisher. Un periodista emprendedor descubrió vínculos financieros entre ellos que deberían haberse revelado en numerosos casos a lo largo de los años. La Asociación de Abogados del Estado abrió una investigación sobre las prácticas legales de mi padre. El Comité de Conducta Judicial comenzó a revisar el historial de casos de Wilson. Antiguos clientes y partes contrarias presentaron historias de fallos cuestionables y coincidencias sospechosas. Padre me llamó, el pánico evidente en su voz. Este no fue nuestro acuerdo. Prometiste discreción. He sido discreta, le aseguré con sinceridad. No he hablado con nadie sobre la información específica que dejó mi madre. Pero usted y Wilson construyeron carreras sobre la manipulación y los secretos. Realmente pensaron que todo permanecería oculto una vez que la gente empezara a hacer preguntas. En un mes, Wilson había renunciado al estrado, citando problemas de salud, pero sin engañar a nadie. Los hallazgos preliminares del Comité de Conducta Judicial habían hecho insostenible su posición. Los socios legales de mi padre, presintiendo el desastre, iniciaron procedimientos para eliminar su nombre de la firma. Clientes de larga data comenzaron a llevar sus negocios a otro lugar. Su reputación cuidadosamente construida se desmoronó con una rapidez notable una vez que se perdió la base de la confianza. El golpe final llegó cuando la oficina del fiscal de distrito abrió una investigación sobre varios casos pasados de mi padre donde la evidencia pudo haber sido manipulada. Si bien el plazo de prescripción lo protegió de algunos cargos potenciales, su futuro profesional estaba efectivamente terminado. Jennifer solicitó el divorcio 6 semanas después de que se conociera la historia, poco dispuesta a hundirse con un barco que se hundía. El acuerdo prenupcial que mi padre había insistido en que se hiciera ahora actuaba en su contra, preservando su independencia financiera, mientras que sus activos estaban cada vez más atados a defensas legales. A pesar de todo, mantuve mi silencio sobre la operación Martín Pescador, y el alcance total de lo que había descubierto. Algunos secretos, llegué a creer, era mejor dejarlos enterrados, no para proteger a los culpables, sino para evitar daños involuntarios a otros que pudieran quedar atrapados en las consecuencias. De una manera extraña, mi madre tenía razón. Usar la información como palanca, en lugar de exponerla, había sido el camino más sabio.
La justicia había llegado a ambos hombres sin requerir que yo revelara información clasificada, que podría haber tenido consecuencias más amplias. A medida que el invierno se convirtió en primavera, observé desde la distancia cómo el mundo de mi padre seguía desmoronándose. El hombre que alguna vez había parecido tan poderoso e intocable, ahora parecía disminuido, luchando en múltiples batallas legales, con recursos y apoyo decrecientes. No sentí alegría en su caída, solo la sensación de que, finalmente, había llegado un ajuste de cuentas largamente retrasado. Mi madre no habría querido venganza, pero habría comprendido la importancia de la rendición de cuentas. El sistema que mi padre había manipulado durante décadas, finalmente se había vuelto contra él, no por revelaciones explosivas sobre operaciones encubiertas, sino porque, una vez que se tiró del primer hilo de la corrupción, todo el tejido comenzó a desmoronarse por sí solo. La justicia, al parecer, tenía una memoria más larga de lo que cualquiera había esperado. 6 meses después del enfrentamiento en el juzgado, me senté en el pequeño porche de la casa de mi madre, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de rosa y oro. La propiedad que casi me había sido arrebatada se había convertido en un verdadero hogar, lleno tanto de recuerdos de mi madre como de nuevos comienzos propios. Las consecuencias de la renuncia de Wilson continuaron resonando en la comunidad legal. El Comité de Conducta Judicial había completado su investigación, encontrando pruebas de parcialidad y conducta indebida en docenas de casos. Sus procedimientos de inhabilitación avanzaban, su reputación hecha añicos. El bufete de abogados de mi padre ya no existía. Sus socios habían disuelto la firma en lugar de afrontar las investigaciones en curso y la publicidad negativa. Ahora trabajaba solo desde una pequeña oficina, manejando casos menores para clientes que no podían permitirse una representación más prestigiosa. El poderoso Thomas Parker, una vez celebrado en los círculos legales, se había reducido a aceptar citas para acusados indigentes. Nuestra relación siguió siendo complicada. Hablábamos ocasionalmente, breves e incómodas conversaciones donde ninguno de los dos mencionaba el pasado. No podía perdonar lo que le había hecho a mi madre, ni su intento de quitarme lo poco que me había dejado. Sin embargo, tampoco encontraba satisfacción en su caída. Seguía siendo mi padre, por imperfecto que fuera. Por mi parte, había encontrado un propósito inesperado a raíz del conflicto. Utilizando una parte de mi herencia, establecí la iniciativa de Justicia Eleanor Parker, una pequeña fundación que brinda asistencia legal a individuos que luchan contra la mala conducta judicial y la corrupción. El trabajo se sentía significativo, una forma de honrar la memoria de mi madre, mientras creaba algo positivo de la dolorosa experiencia. También había comenzado a reconectar con los amigos militares de mi madre, aprendiendo más sobre la joven que había sido antes de conocer a mi padre. Barbara Lyndon se convirtió en una visitante habitual, compartiendo historias de su tiempo juntas que revelaron un lado de mi madre que nunca había conocido, su tranquila valentía e inquebrantable integridad, evidentes incluso entonces. Ella nunca quiso que supiera sobre esa parte de su vida, me dijo Barbara una tarde mientras revisábamos viejas fotografías. Ella creía que algunos conocimientos conllevan cargas que es mejor no transmitir. ¿Crees que hizo bien en guardar los secretos que guardó?, pregunté, una pregunta que me había preocupado desde que descubrí los documentos ocultos. Barbara lo consideró cuidadosamente. Protegió a mucha gente, no solo a tu padre y a Wilson. Hubo otros involucrados en esas operaciones. Buena gente que cometió errores o siguió órdenes cuestionables. Exponerlo todo también les habría hecho daño. Hizo una pausa. Pero creo que estaría orgullosa de cómo lo manejaste, usando la información como palanca, en lugar de como arma. Esa perspectiva ayudó a aliviar los complicados sentimientos que tenía sobre mis propias decisiones. No había expuesto toda la verdad sobre la operación Martín Pescador, manteniendo la discreción de mi madre, mientras lograba justicia en nuestra situación específica. Las investigaciones más amplias que ahora se estaban llevando a cabo sobre las carreras de mi padre y Wilson se basaban en violaciones legales y éticas descubiertas después, no en información clasificada de décadas pasadas. Mi vida personal también había cambiado. Liberada de la sombra de la batalla judicial y de la presencia imponente de mi padre, me encontré desarrollando relaciones más sanas. Había comenzado a salir con Michael, un profesor de arquitectura de buen corazón que conocí a través de un proyecto de jardín comunitario. Nuestra conexión se había desarrollado lentamente, construida sobre el respeto mutuo y los valores compartidos, en lugar de las dinámicas de poder que habían dominado tantas relaciones en mi vida. Al llegar la primavera,
Recibí una carta inesperada del comandante Phillips. Había seguido las noticias sobre la renuncia de Wilson y las investigaciones sobre la práctica de mi padre. Manejaste una situación difícil con una moderación notable, escribió. El camino fácil habría sido la exposición total, pero elegiste el camino más difícil de la respuesta medida. Tu madre hizo la misma elección hace años. La manzana, como dicen, no cayó lejos del árbol. Sus palabras me conmovieron profundamente. A lo largo de mi vida, me había resistido a las comparaciones con cualquiera de mis padres, definiéndome en oposición a la naturaleza controladora de mi padre, mientras sentía que nunca podría igualar la tranquila fuerza de mi madre. Ahora reconocí que quizás había heredado lo mejor de ella después de todo, la capacidad de mantenerme firme sin buscar la destrucción. Las lecciones continuaron desplegándose a medida que avanzaba. Aprendí que los secretos podían proteger tanto como dañar. Que la justicia a veces llegaba a través de canales inesperados, y que enfrentarse al poder requería no solo coraje, sino también sabiduría en cómo se aplicaba ese coraje. Lo más importante es que descubrí que la curación no requería una resolución completa del pasado. Mi relación con mi padre probablemente nunca se repararía por completo. El sistema que había fallado a mi madre durante su divorcio seguía siendo imperfecto, a pesar de la exposición de la corrupción de Wilson. Algunas heridas siempre dejarían cicatrices. Sin embargo, encontré paz al saber que había honrado la memoria de mi madre, no solo preservando su modesto legado, sino encarnando la integridad que ella había demostrado a lo largo de su vida. Ella había elegido la discreción sobre la destrucción, la protección sobre el castigo, incluso cuando trataba con quienes la habían perjudicado. A mi manera, enfrentando circunstancias diferentes, había tomado decisiones similares. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre el patio que mi madre había cuidado con tanto esmero, sentí su presencia con más fuerza que nunca desde su fallecimiento. No como un fantasma o una aparición sobrenatural, sino como una influencia continua, sus valores y su coraje viviendo a través de mis acciones. El viaje a través del dolor, la traición y la justicia me había cambiado de formas que aún estaba descubriendo. Pero sentada allí, en el creciente crepúsculo, sentí algo que no esperaba encontrar tan pronto después de tanto conflicto. Una sensación de estar en paz tanto con el pasado como con lo que el futuro pudiera deparar. La tranquila fuerza de mi madre me había guiado cuando más lo necesitaba. Ahora era mi turno de llevar esa fuerza adelante, creando justicia en un mundo imperfecto, un pequeño acto de coraje a la vez. ¿Qué momentos de tu vida te han exigido enfrentarte a personas poderosas que te hicieron daño a ti o a alguien que amas? ¿Encontraste el coraje para decir la verdad al poder? Deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia. No olvides dar me gusta, suscribirte y compartir si esta historia resonó contigo. Recuerda, a veces la justicia no proviene de gritar más fuerte, sino de saber exactamente cuándo y cómo decir tu verdad. Gracias por escuchar mi historia, y que encuentres la fuerza para enfrentar tus propios desafíos con valentía e integridad.